Buenos días, Iglesia. Vamos a continuar con nuestro tema pendiente del capítulo número 3. Esta es la segunda parte. Y hemos estado mirando en este estudio de Atalayas en los muros. Hemos estado mirando el por qué lo profético no ha terminado. Entonces este es el capítulo número 3, por qué lo profético no ha terminado. Y pues hemos entendido que toda la palabra profética que se entrega el día de hoy debe de estar en total acuerdo con el contexto y el espíritu de la palabra de Dios. No podemos nosotros traer una palabra de revelación y profética que no tenga ninguna relación y también que no esté inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces eso ya ha quedado claro. Y por lo tanto, pues vamos a partir de este punto y vamos a mirar entonces este punto aquí. Dice, características de la palabra profética. Es lo que vamos a mirar. En primer lugar, ¿por qué necesitamos la profecía en este tiempo presente? Bueno, es algo que quizás la mayoría pudiéramos preguntarnos, ¿no? De por qué necesitamos la profecía en este tiempo presente. Bueno, debemos de comprender el significado de dos palabras importantes del griego lo que es en el Nuevo Testamento. Y vamos a poder comprender estas dos palabras y vamos a empezar a entender la palabra, lo que es logos, y la palabra rema. Es algo muy importante porque la palabra logos y rema son términos que se dieron del griego al castellano como simplemente palabra, pero la manera de utilizarlo de cada uno de estos términos, ya sea logos o rema, se han escogido para expresar diferentes significados. ¿Okay? Lo que es logos del griego, que significa verbo, ¿okay? Que significa palabra o mensaje. Esto es algo que nosotros ya podemos entenderlo. Lo que es logos, repito, que viene una palabra griega que es verbo y que significa palabra o mensaje. Bueno, entendiendo esto, vamos a profundizar un poquito. Y logos pues es palabra y se emplea como título del Hijo de Dios, traduciéndose verbo. Y esto lo podemos encontrar en San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces es algo muy profundo que ya en otros temas, puntos, lo vamos a estudiar, pero aquí se menciona el logos, la palabra hecha carne. Entonces logos, nos habla de la palabra del lego, que es hablar. Es aquello que es conocido en la mente, también en conocimiento, para expresarlo. Esto es lo que es el verbo, lo que es en sí la palabra logos. Entonces puedo comprender esta otra palabra, lo que es en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte aprobado, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces algo muy interesante lo que se menciona aquí, porque no se puede pensar sin tener conocimiento de la palabra, y logos, que es logos, se emplea para denotar aquello y su expresión, de ahí sale lo que es el rema. Entonces no se pueden pensar sin tener este conocimiento de la palabra, que es logos, que no se puede pensar sin el logos, que se emplea para hacer notar o denotar aquello y su expresión, que de ahí viene lo que es, o de ahí sale lo que es el rema. Entonces Pablo le hace referencia a Timoteo, dice que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, pero le señala que usa bien la palabra de verdad, o sea, que usa bien el logos, que tenga un conocimiento previo a la palabra, que tenga un conocimiento de logos. ¿Por qué? Porque de ahí es donde viene lo que es el rema, lo que es la revelación.
Entonces vamos a entender nosotros, que logos es la palabra más profunda, más plena, inclusiva. Es la revelación de lo que está en Dios, en su naturaleza y carácter, su amor, sus caminos, sus propósitos. Entonces, en cuanto a revelación, que se habla, en cuanto a revelación, ha de tener entonces el logos un rema, una revelación de la palabra para profetizar. Depende también cuánto conocimiento de Dios o cuánto conocimiento de logos hay en la mente o en el corazón de la persona. Esto es algo muy interesante. Por eso Pablo le decía a Timoteo, pues que uses bien la palabra de verdad, o sea, que tengas un conocimiento de logos. Cuando tú tienes un conocimiento de logos, de la verdad, de la palabra de Dios, del fundamento de Dios, entonces tú vas a poder declararla y vas a poderla hablar de una manera correcta, y de ahí es donde viene o procede lo que es la revelación, lo que es el logos, el rema. Entonces el logos de Dios es creativo, que es la palabra creativa de Dios, poderosa, la palabra permanente, indestructible de Dios, es infalible, es certera, es veraz, es completa, es eterna, y pues es una palabra que nos da vida. Entonces toda esta expresión revela pues lo que es doctrina, lo que es la predicación o también la profecía, y que debe de ser medida y sujeta a este logos eterno, a esta palabra eterna. Entonces toda palabra de revelación, toda profecía debe de estar sujeta a logos, a la palabra de Dios. Entonces, por eso es que encontramos la palabra que el Señor Jesucristo declaró: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, toda revelación que nosotros pudiéramos tener, toda palabra que pudiéramos nosotros profetizar, declarar, tiene que estar sujeta al logos, a la palabra eterna de Dios. Eso es algo que debe de quedar muy en claro para nosotros comprenderlo. Entonces aquí vamos a entender esta verdad. No hay nada en el universo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que puedan impedir que el logos llegue a ser todo lo que proclama. ¿Por qué? Porque lo acabo de mencionar. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces no hay nada ni nadie que pueda obstruir lo que ya está establecido por Dios en su logos, en su palabra. Entonces podemos definir el logos como todo el consejo de Dios señalado en la Santa Biblia, las Escrituras en su totalidad. Entonces, para yo poder profetizar, para yo poder tener una revelación de Dios, para yo poder conocer la agenda de Dios para este tiempo y los tiempos que han de venir, yo debo de tener conocimiento de logos, conocimiento de la Biblia, que es la palabra, la Escritura en su totalidad. ¿Por qué? Porque mi revelación, supuesta profecía que yo pudiera tener, conocer la agenda de Dios, bajar los diseños del cielo y traerlos aquí en la tierra, pues deben de estar ligados o sujetos a la palabra escrita, a la palabra de Dios. Porque de ahí es donde fluye, de ahí es donde parte la revelación. Entonces yo necesito entender esta verdad. Bueno, entonces entremos un poquito a estudiar lo que es el rema, y es algo muy interesante, lo que es la palabra rema, y vamos a mirarlo a través de esto. Rema se le puede definir como una palabra de la palabra. Entonces ahora puedo entender lo que es una revelación, una inspiración, como Dios empieza a traer su agenda y empieza a darla a conocer a través de la iglesia.
a través del rema. Entonces, ¿qué es rema? Pues es una palabra de la palabra. Rema es el dicho, lo que se expresa, ¿ok? Es más individual que logos, siendo su relación con él como una parte aún en todo. Esto quiere decir que es una palabra declarada, es una palabra dicha, sí, de una manera individual. ¿Por qué? Porque está basada en un texto bíblico, aún en una historia, aún en un acontecimiento. De ahí viene la revelación, de ahí viene el rema de Dios individual, pero viene de logos, que siendo esta relación una parte de todo lo que está escrito. Entonces rema es la expresión, una porción que está en una manera de expresarla mediante lo que se comunica, ¿okay? En el pensamiento, en la revelación que Dios le está dando a la persona, ¿okay? Cuando tiene un logos dentro de ella misma, ¿okay? Entonces el diccionario expositivo de la palabra del Nuevo Testamento lo identifica de esta manera. Mire bien cómo lo identifica esta palabra. Es hacer notar aquello que es hablado, lo que es expresado de palabra o por escrito, en particular una palabra. Esto es lo que el diccionario bíblico, ¿okay? Nos habla acerca de lo que es el rema. Entonces es algo muy, muy importante, porque nos hace notar aquello que es hablado, pero es hablado de el logos. Okay, de ahí sale lo que es expresado de palabra o por escrito, pero porque fue inspirado. Cuando hace uno una predicación, cuando haces un estudio bíblico, pues estás tomando de logos, pero lo estás transformando en una revelación, en un rema, ¿okay? Para declararlo, que en particular pues es una palabra. Entonces esto hay que entenderlo, ¿okay? Para poder nosotros entender lo que es logos y lo que es rema, ¿no? Entonces esto es algo muy, muy importante. Vamos a mirar algunas escrituras para darnos un poquito más de claridad en esto. Digamos, San Juan, capítulo 3, verso 34. Mire cómo dice: porque el que Dios envió, la palabra, mire bien, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, porque el que Dios envió, entonces la palabra de Dios habla. Si alguien se puede proclamar que es enviado de Dios, o que es profeta de Dios, o que trae una revelación de parte de Dios, entonces debe de entenderse que la palabra de Dios habla. Tiene que ir junto, tiene que ir ligado a lo que es logos. ¿Ok? Pues dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Ok? Entonces, en San Juan 6, 63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el Señor Jesucristo, Él nos traía una revelación de la palabra, ¿ok? Él nos traía un rema. Por eso Él hablaba lo que oía al Padre hablar. Eso es lo que declaraba. Era una revelación del Padre. Por eso dice que la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora entendemos esta palabra también en San Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces está hablando de un rema que él tenía. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando oían la palabra que proclamada por Cristo, ellos tenían la revelación dentro de ellos mismos, de tal manera que Pedro le dice: tú tienes palabras de vida eterna, porque podemos capturar el rema, la revelación de tu palabra, de lo que estás diciendo. Ok, ese es el rema. En San Juan 17, 8 dice: porque las palabras que me diste las he dado, dice, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces el Señor está dando testimonio que Él está declarando un logos, está declarando una palabra que Dios, su Padre, le estaba dando. La palabra que me diste les he dado.
Y cuando esto viene, esta palabra que él está recibiendo del Padre y las está dando, ellos dice la han recibido. Y ahí viene la revelación, ahí viene el rema a través de esta palabra. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Entonces la palabra logos que recibía del Padre, cuando él la proclamaba, cuando él la predicaba, hacía que trajera una revelación, un rema en los que lo oían, para que conocieran y para que creyeran. Entonces esto es lo que es la diferencia. Entonces podemos darnos cuenta que el significado de rema, en una manera de distinguirla de logos, es una manera de ejemplificar en la instrucción a tomar, o sea, la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, tomar una palabra de la palabra. Esa es una manera de ejemplificar, de tomarla como ejemplo, para poder distinguir lo que es el rema, tomar una palabra del Espíritu, pero de la misma palabra de Dios. Esto es algo muy, muy interesante para que nosotros pudiéramos comprender lo que es profetizar, lo que es traer una palabra de revelación, lo que es traer una inspiración de Dios, cómo ser inspirados por Dios. Esto es algo muy, muy importante. Vamos entonces a mirar este siguiente punto, porque entonces vamos a entender esta declaración de Pablo. Y mire lo que dice Pablo en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Mírenlo bien, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí la referencia no es a la Biblia entera como tal. No habla de tomar la Biblia total, literalmente como tal, sino que hay una parte de dentro de la palabra de Dios que tú encuentras, y que esa parte puede utilizarse como una espada. Digamos, como ejemplo, cuando usted lee en la palabra de Dios y versos que a alguien quizás puede aprenderse de memoria y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra, le trae a usted una revelación para una situación específica, para un problema, una necesidad específica. Entonces no habla aquí Pablo cuando dice toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, es que tomes el rema, la revelación por el Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces hace referencia a tomar un pasaje individual de las Escrituras que el Espíritu Santo trae a nuestra memoria, trae a nuestro espíritu, para utilizarlo en tiempos necesarios, siendo el requisito previo, claro, el conocimiento de las Escrituras. Entonces es algo que nosotros vamos a poder entender para usar lo que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces entiendo que por todo lo expresado de esto, el rema, entonces entiendo yo que proviene de logos. El rema, la revelación, proviene de logos, la palabra escrita, y es una palabra específica y puntual, inspirada por el Espíritu Santo como respuesta o como guía a una situación definida. Este es algo que nosotros necesitamos entender, para poder nosotros aclarar o distinguir una cosa de la otra. Vamos a mirar este ejemplo en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces quiero mencionar esto, arreglado por mi cuenta. O sea, esto yo lo arreglé por mi cuenta, ¿no? Y porque se podría leer de esta manera. Así que la revelación, rema, es por el oír, y el oír por el logos, la palabra de Dios. Entonces el rema, que es la revelación, siempre depende de logos. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios, porque usted escucha el logos de Dios, y de ahí es donde proviene el rema de Dios, la revelación de Dios. Por eso Pablo, en cierta manera, ¿no? Y yo de alguna manera
por mi cuenta, ¿no? Tratando de explicar, podemos leer de esta manera. Así que la revelación, rema, es por el oír, y el oír por el logos, la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros podemos entender, ¿ok? O podemos, digamos, tomarlo como ejemplo para entender. Entonces, el rema siempre depende de logos, y esto es muy interesante. La cuestión sería entonces, ¿por qué vivimos nosotros? La cuestión es para poder entender lo importante de la revelación, lo importante de lo profético para estos días. Es cuestionable, o más bien es para hacernos una pregunta para este tiempo. ¿Por quién vivimos nosotros? ¿Por logos o por rema? ¿Por qué vivimos nosotros? Porque nosotros podemos vivir conociendo la palabra de Dios, pero sin revelación de la palabra de Dios. Entonces muchas personas viven conociendo la palabra de Dios, y muchas veces conocen la palabra de Dios, pero para cuestionar, para debatir, para juzgar, para buscar errores y para tener un conocimiento, pero no tienen revelación de la palabra de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿ok? O la razón, el por qué es tan importante lo profético, la revelación, la inspiración de hoy, ¿ok? ¿Por qué es tan importante conocer la agenda de Dios para nuestros días? Pues surge en esta pregunta: ¿por qué vives? ¿Por el logos, solamente por el conocimiento, o vives por una revelación de Dios para este tiempo? Entonces son cosas que nosotros necesitamos por responder y conocer por qué es tan importante entenderlo, ¿ok? Entonces, hoy en día tenemos el privilegio que, como muchos hombres, mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento sobre todo, no tuvieron, tenemos el privilegio de contar con la Biblia, con la palabra inspirada de Dios, o sea, con la verdad eterna de Dios, que es el Logos. Pero Dios en su amor, ¿ok? Nos ha provisto también del rema, ¿ok? Del rema, de la revelación, que nos provee la palabra necesaria para una situación específica. Entonces necesitamos la revelación de Dios para una necesidad específica que nosotros confrontemos en la vida, ¿ok? Esto es algo muy interesante que necesitamos conocer. Ok, vamos a mirar para poder entender un poquito esta palabra en San Juan, capítulo 16, versos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿por qué es tan importante hoy en la actualidad el tener revelación? ¿Por qué lo profético no ha terminado? ¿Por qué lo profético no ha terminado? Es simplemente porque estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo. Por eso es que no ha terminado. Lo profético no ha terminado, la revelación no ha terminado. El ser atalayas, el mirar por anticipado, el conocer la agenda de Dios no ha terminado para este tiempo, porque estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo. Y el Señor lo marca claramente. Dice que cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Número uno, nos va a guiar a toda verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber. Entonces Él nos va a revelar, dice, las cosas que habrían de venir. Esto es algo muy importante que nosotros necesitamos estar conociendo para este tiempo. Ahora vamos a mirar esto en Pablo, en 1 Corintios, capítulo 2, versos 10 al 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Mírenlo bien. Tiempo de revelación no ha terminado. ¿Por qué lo profético no ha terminado? ¿Por qué conocer la agenda de Dios no ha terminado? Bueno, dice aquí claramente Pablo: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, escúchelo bien, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, creo que aquí está más claro que nada, o sea, está muy claro el por qué lo profético no ha terminado, el por qué la revelación no ha terminado, el por qué el conocimiento de la agenda de Dios no ha terminado, el por qué la iglesia tiene que ser el atalaya de este tiempo, el conocer por adelantado las cosas que vienen. Okay, ¿por qué? Porque nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces es algo muy interesante, ¿ok?, que nos aclara pues prácticamente esta razón. Entonces el cristiano debe de vivir basado firmemente en el Logos, claro que sí, en la palabra escrita de Dios, a la vez que debe de ejercitarse en una relación firme con el Espíritu Santo para recibir el rema, la revelación de Dios, que se adecúa a cada necesidad o decisión específica. En la Biblia podemos encontrar a individuos que recibieron un rema, una revelación de Dios que no llegó a cumplirse también. Eso lo encontramos mucho en la Biblia. En todos estos casos, muchas veces, también una revelación, supuesta revelación, también en muchos casos que también no se cumplió, muchas veces porque no fue de Dios, es porque no fue escrita, o más bien no fue declarada o no fue revelada por el Espíritu Santo, también en muchos casos, en todos estos casos, entonces, donde no se cumplió, que vamos a mirar un poquito de ello, no fue entonces un rema de Dios, una revelación de Dios quien falló. Porque muchas veces también podemos encontrarnos con este gran problema. Un problema que dice, bueno, si me dijeron, si me profetizaron, si me lo señalaron, si yo lo recibí de parte de Dios, ¿por qué no se cumplió? Entonces no es necesariamente porque la revelación, el rema de Dios haya fallado, no, sino que las personas fueron las que no obedecieron, ni respondieron, ni creyeron, ni actuaron, ni esperaron en conformidad con esa palabra que se les dio. Esto lo vamos a poder entender de esta manera, y vamos a utilizar este ejemplo. En 1 de Samuel, capítulo 9, verso 17, mire lo que se había dicho de él. Dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, mírelo bien, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. O sea, viene una revelación al profeta Samuel y le confirma Dios lo que le había dicho. Aquí está, o aquí, este es el varón el cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Pero miramos capítulos adelante, capítulo 15, verso 23, algo que sucedió. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces sí hubo una revelación, sí hubo un rema de Dios que le fue dado al profeta Samuel. Dios no se equivocó, la revelación no se equivocó, sino que fue Saúl, el cual desobedece, no cumple, no va en pos a la palabra que se le dijo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces muchas veces nosotros recibimos o se nos dice una palabra profética, una revelación de Dios, pero no tomamos la dirección correcta, no hacemos lo necesario para que se cumpla, no vamos en pos de la palabra. Pensamos que simplemente porque se nos fue revelado, pensamos que automáticamente se va a cumplir. Y no es así, no se cumple automáticamente. Necesitamos ir en pos de la palabra que se nos fue revelada. Entonces podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Podemos encontrar el ejemplo de Judas, podemos encontrar el ejemplo del joven rico, de Demas, de Arquipo, de Juan Marcos, aunque después regresó al camino, pero podemos encontrar esos ejemplos. Entonces,
rema, que es revelación interna dentro de cada uno, tanto personal como para proclamar ese rema. Un rema es una comunicación directa de Dios por su Santo Espíritu a nuestro espíritu. Entonces encontramos dos puntos aquí. Puede venir a nosotros en diferentes maneras. Puede venir a leer la Biblia de pronto. El Espíritu Santo da nueva vida a un verso o nos trae una palabra de una manera sobrenatural, con un poder sobrenatural en nuestro espíritu, para que lo tomemos en nuestras vidas para una situación específica. También el rema puede tener diversos puntos, tales como enseñarnos, dirigirnos, consolarnos, ubicarnos en una función o en un ministerio específico. Eso es también lo que puede suceder, respecto a que el rema, la revelación, que es una comunicación directa de Dios por su espíritu a nuestro espíritu. Puede venir de estas maneras. Ahora también, profecía y rema bíblico que no deben de ser aplicadas cuando son personales el día de hoy. Porque hoy entendemos que hay un problema. Demasiadas veces Dios te da una revelación personal. Dios te da una inspiración personal para ubicarte, para consolarte, para exhortarte, para animarte, para tu llamado, tu ministerio. Esa revelación personal no tenemos nosotros por qué hacerla global o generalizarla, porque muchas veces cometemos ese gran error. No, si Dios está tratando de tu vida y sabes tú que son áreas específicas en tu vida, entonces es para ti, no para que generalices. Esto es algo muy importante. No se debe de aplicar universalmente profecías personales, que se encuentran en las escrituras y que fueron dadas también a individuos, porque lo podemos mirar en las escrituras, que fueron a veces dadas a individuos, dadas personalmente o grupos en una ocasión específica. Ejemplo, fue algo específico como a Noé, cuando Dios le habló para que construyera un arca. Fue para él. Noé no le dijo a todo el mundo, construyan cada quien su arca. No, fue algo que Dios le dijo específicamente para él. Lo mismo Abraham, cuando por mandato de Dios, pues sí, debería entregar a Isaac en sacrificio. Que nosotros no podemos andar profetizando, diciendo, es que toda la gente tiene que hacer un sacrificio, en cuanto a su hijo, al hijo de la promesa, en este caso Isaac. No, sino fue algo específico para una persona. Hay que aprender eso, para poder nosotros saber y desarrollar este ministerio correctamente. Entonces, al observar, digamos, al profeta Ezequiel, que es algo muy, muy importante, y para poder aprender este punto de no utilizar algo general, no utilizarlo para que nosotros podamos, en este sentido, aplicarlo algo personal, algo general. No, Ezequiel, ahí podemos leer en el capítulo 4, y podemos mirar órdenes específicas, estrictas, que Dios le dio acerca de cómo debería él acostarse, cómo debería él cocinar y cómo debe de comer su pan. Estas órdenes fueron específicas para Ezequiel, por lo tanto nadie puede tomar estas palabras el día de hoy y decir, esta es la Biblia, esta es palabra de Dios y Dios me dijo que lo hiciera, porque fue algo personal. Hay que entender eso. Para usar correctamente entonces la palabra de verdad, es imprescindible diferenciar entre lo que es un rema de la profecía personal que encontramos en las escrituras y la palabra en general, que es el logos eterno de Dios para todos. Entonces aquí hay una diferencia. Hay una revelación personal, ¿sí?, para individuos, personas dentro de la Biblia, y debemos nosotros entenderla, pero también entenderlo y distinguirlo de lo que es logos, lo que es toda la palabra general. Esto es algo muy, muy importante que nosotros necesitamos señalar. Entonces, vamos a poder entender este principio aquí, Miremos este principio para estudiar el siguiente punto. Vamos a mirar términos que se utilizan en el original hebreo para referirse a los profetas, Vamos entonces a entender este punto, porque hay tres términos hebreos
de importancia para designar a los profetas. El más importante que encontramos para darle una asignación a un profeta en el Antiguo Testamento es la palabra Naví, que se traduce profeta. Este término deriva de una raíz que significa anunciar. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos esta palabra Naví, que significa anunciar. ¿Okay? También vamos a encontrar, ¿okay?, estos términos como en Éxodo, ¿okay?, como ejemplo, capítulo 7, verso 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Mire cómo Dios lo plantea. Es algo muy interesante. Cómo puedes mirar el orden en esta escritura. Tu hermano Aarón será tu profeta. Interesante. La misión del profeta entonces consiste en transmitir la palabra de Dios. De ahí que Aarón, por ser el portavoz de Moisés, pudiera ser llamado su profeta. ¿Ok? Entonces es algo muy interesante, ¿ok?, que pudiéramos nosotros tomarlo como ejemplo. Ahora miremos esto. La primera palabra, Naví. Naví era uno quien hablaba por Dios. Él, habla de una compulsión interna del Espíritu de Dios, el mensaje que él ha recibido. O sea, una persona, cuando en el Antiguo Testamento encontramos esta palabra Naví, ¿cuál es su función del Naví? Simplemente él habla pero desde una compulsión, desde un mover interno del Espíritu, de Dios, el mensaje que él ha recibido. Entonces Naví viene de la palabra hebrea Nabub, que significa que es el hervor, como un hervor de leche, como cuando la leche hierve, cuando está caliente y explota. De esa manera, se atribuye este nombre Naví, que era como algo le está hirviendo y explotando por dentro de él. Entonces, los hebreos consideraban, en este caso a Elías, el profeta, como el más grande de los profetas, y le llamaban Eliaú o Ha-Naví. Entonces es algo muy interesante que utilizaban esta palabra Naví. Y los otros dos términos, que se usan un poco menos, los encontramos aquí. La palabra Roeg. La palabra Roeg en 2 de Samuel 15:27 dice: dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Aquí la palabra vidente se traduce del hebreo Roeg. Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jotam, hijo de Abiatar. Encontramos también la palabra José. José, en segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 7. En aquel tiempo vino el vidente. Aquí la palabra vidente se traduce José. Entonces vino el vidente, dice Ananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto tú has apoyado al rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tu mano. Entonces, en ambas digamos, significado, en ambos nombres significa ver y se traduce como vidente, porque son ambas palabras, significan ver, traducido vidente. También encontramos un cuarto término que es mucho menos usado, que es varón de Dios, Elohim, que significa que el profeta es escogido y enviado por Dios. Vamos a entender esto en 1 de Samuel, capítulo 9, verso 9. Dice: antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vámonos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Entonces encontramos, estas verdades aquí, Bueno, entonces entendiendo que vidente o profeta, esta es la distinción reconocida en tiempos posteriores, era que un vidente era un hombre favorecido con visiones de Dios, a una percepción de cosas invisibles para la vista normal, o de un mortal también. El profeta
predecía los acontecimientos futuros. Esto es lo que era un profeta. Por eso es que la gente decía, venid y vámonos al vidente. Utilizaba la palabra vidente para llamar o darle un sobrenombre al profeta. Vidente, roeg, un visionario, un vidente, uno que ve visiones. Y profeta, que es la misma palabra roeg, que viene del verbo ra, que significa también ver, pero también contiene una amplia variedad de significados relacionados en el sentido de vista, tales como percibir, aparecer, discernir, mirar y otros conceptos de lo mismo. Entonces, no resulta extraño que los hebreos describen al profeta como un vidente, ya que los profetas frecuentemente recibían mensajes de Dios por medio de visiones. Pero aquí el vocablo naví, que es también un vocero, es la palabra hebrea preferida para designar a un profeta. Entonces encontramos un principio aquí, que quiero que miremos este principio. La tarea de los profetas en el Antiguo Testamento es resumida básicamente en una doble función. Número 1, recibir de Dios el mensaje mediante revelación. Número 2, y declarar al pueblo el mensaje de Dios. Entonces son básicos, ¿no? Básicamente es esa doble función lo que se menciona acerca de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, varios nombres tenían entonces los profetas escogidos en el Antiguo Testamento, como hombres de Dios, siervos de Jehová, mensajeros de Jehová, intérpretes, centinelas o atalayas, hombres del Espíritu o varón del Espíritu. Entonces la Biblia nos muestra la existencia de tres tipos diferentes de profetas. Número 1, la Biblia nos empieza a mostrar los profetas del Antiguo Testamento, quienes fueron encargados de recibir y oír la revelación del mensaje, comunicar la palabra de Dios y dejar las escrituras para testimonio también. Entonces lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, entonces lo que se conoce como Antiguo Testamento es la revelación divina dada a los profetas, a lo cual no se les puede quitar ni se les puede añadir. Número 2, encontramos los profetas del Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, capítulo 11, verso 27, capítulo 15, verso 32, capítulo 21, verso 10, encontramos el ministerio profético en el Nuevo Testamento. Ahí la predicción nos habla del reino de Dios en el Nuevo Testamento, y empieza con un profeta llamado Juan. ¿Se acuerda? Juan, que preparaba el camino del Señor. Y seguramente los profetas se levantaron en los últimos tiempos para preparar el camino del regreso del Señor, para la predicación del Evangelio del Reino. Estos son los profetas del Nuevo Testamento. Entonces es algo que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, ahora vamos a entender entonces este punto. En Lucas capítulo 13, verso 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es algo muy interesante, porque en Jesús fluyeron los 5 ministerios, y el ministerio profético se manifestó claramente en la vida del maestro. Entonces es algo muy importante echar de ver este punto. ¿Por qué? Porque aquí podemos nosotros recordar cuando el Señor Jesucristo dice, a todo aquel que cree en mí. La palabra creer en mí es tomar acciones para hacer una obra. No es solamente afirmar que Él es Jesús, el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. No, y todo aquel que cree en mí, aquel que toma acciones para hacer una obra, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces en el Señor Jesucristo fluyeron los ministerios, los 5 ministerios, pero fluyó el ministerio profético, el ministerio de revelación. Por lo tanto, Él está también diciendo que si alguno toma una acción, alguno cree en mí, toma una acción para hacer una obra, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Entonces, algo muy importante que entendamos, ¿no? Entonces, aquí miramos este término, o sea, lo cual el Señor está utilizando o diciendo que Él era un profeta.
Entonces los profetas, en punto número 3, los profetas en la actualidad de la iglesia, le encontramos, pues ya lo hemos estudiado en Efesios capítulo 4, verso 11. Existen dos tipos de profetas para este tiempo, el tiempo de hoy. Número 1, profetas que ponen fundamento en la iglesia. Eso lo puedes encontrar en el libro de Hechos capítulo 11, verso 19 al 26 y capítulo 15, verso 30 al 35, que ponen fundamento en la iglesia. Entonces, cuando un profeta de hoy, una persona que recibe revelación de hoy, una persona que se levanta como atalaya de Dios hoy, son aquellas que empiezan a tener la agenda de Dios y que empiezan a revelarle a la iglesia las cosas que están aconteciendo y las cosas que van a acontecer. Pero recuerde, todo ligado, a la misma palabra o al espíritu de la palabra escrita, pero revelada, digamos, para que se pueda entender más claramente en el corazón de la persona, y también encontramos, punto número 2, para los profetas del día de hoy, es que los profetas son llamados, videntes, sí, pero por la capacidad de tener una visión espiritual. Hoy en día, las personas de revelación, las personas proféticas, las personas que conocen la agenda de Dios, son personas que tienen una vista espiritual, que pueden conocer, discernir el corazón y la intención de las personas, Entonces encontramos una palabra muy interesante aquí, y vamos a mirar este punto para conocerlo mucho mejor. El profeta habla lo que oye. Es algo interesante. El profeta habla lo que oye. El vidente habla lo que ve. Ejemplo, Pedro, el apóstol, pastor y profeta vidente. Vidente porque experimentó una, digamos, revelación. En el libro de los Hechos habla de un éxtasis, que vio los cielos abiertos y oyó una voz que le decía: levántate, o levanta, mata y come. Y donde dice: no llames común o inmundo a lo que yo he limpiado. Después él va a Cesarea y predica el evangelio del reino, recuerde, y entra a la casa de Cornelio. Pero aquí miramos a Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, pastor a los gentiles, a los de la circuncisión, pero también profeta y vidente, al tener este tipo de revelaciones, al tener este tipo de éxtasis, esto lo podemos entender muy claramente. Ahora miremos este otro punto, Pablo, el apóstol Pablo, apóstol, sí, maestro, a los de la llamada circuncisión y la incircuncisión, que fue su ministerio, maestro a los gentiles. También fue profeta y vidente. ¿Por qué? Porque él se le reveló, podemos recordar, al hombre macedonio. También podemos recordar lo que fue arrebatado al tercer cielo y escuchó y vio cosas inefables, y predicó el reino. Podemos hablar de Juan, fue apóstol, profeta, vidente de revelación, en el tiempo de Apocalipsis, o en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, que se repite la palabra vi y miré y me fue dicho, y etcétera. Así encontramos. Entonces encontramos esos testimonios de que lo profético no ha terminado en nuestros tiempos, ni quedó en el pasado, en el Antiguo Testamento, ni quedó solamente como testimonio en el Nuevo Testamento, no, sino que esto ha proseguido y esto va a continuar. Todavía no se termina el tiempo de revelación, el tiempo profético no ha terminado. Dios nos quiere levantar como atalayas para este tiempo, nos quiere levantar como gente de revelación para esta temporada, y más por las situaciones que estamos viviendo. Entonces quiero ir resumiendo para terminar esta segunda parte del capítulo 3, atalayas en los muros, que los profetas son individuos por medio de los cuales Dios puede comunicar y hablar a su pueblo. Son canales de comunicación, de Dios. Esto es algo muy importante. El ministerio entonces del profeta no debe añadir ni sustraer nada de la palabra de Dios.
¿Okay? Recuerde, rema está sujeto a logos, ya lo estudiamos. Sin embargo, tiene la responsabilidad de traer iluminación e instrucción específica sobre lo que ha sido escrito en la palabra, a lo cual se le denomina revelación. Entonces, el ministerio del profeta fue establecido por Dios desde el Antiguo Testamento como el primer método de comunicación de Dios con la humanidad. Es el ministerio más antiguo y que ha perseverado y que se ha mantenido Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el tiempo de hoy, el tiempo de la iglesia. Y esto es algo muy, muy importante que necesitamos entender, ¿ok? Y para ir cerrando entonces, miremos esta palabra. Los profetas en la actualidad preparan el camino para dos cosas. Okay. Lucas 3:4, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor y endereza sus sendas. Son dos cosas en el cual el ministerio profético se desenvuelve actualmente: para preparar el camino del Señor, que es la segunda venida de Cristo. Okay. Hoy en la actualidad, antes del arrebatamiento, debe haber una preparación de la iglesia y para enderezar sus sendas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces quiere decir que tiene que haber una preparación a su venida y un enderezar en las cosas que hay que tratar. Entonces es algo muy, muy interesante. En los tiempos de Juan, antes de que un rey emprendiera un viaje, los mensajeros se encargaban de planear la visita y preparar el camino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí Lucas pues está escribiendo el ministerio de Juan, ¿okay? Conocido como Juan el Bautista. Entonces el sentido de esta profecía que venía para Juan como profeta, de preparar y enderezar, era por lo que se hacía antiguamente, que un rey emprendía un viaje, sí, pero enviaba mensajeros encargados para planear la visita y preparar el camino. Esto es lo que un profeta debe de estar haciendo hoy. El rey ya viene. Esto es algo muy interesante. El rey ya viene, Jesucristo ya viene por su iglesia, por lo cual entonces puedo decir claramente, lo profético no ha terminado. Hoy necesitamos gente de revelación, gente que conozca el logo de Dios para que pueda recibir una revelación de esta misma palabra, para que vaya preparando al pueblo a la segunda venida de Cristo o al arrebatamiento a lo cual viene nuestro Señor Jesucristo a tomar la iglesia, y para enderezar las cosas que a veces se tuercen. Esto es algo muy importante, Debe de levantarse un pueblo profético, debe de levantarse un pueblo de revelación que conozca la agenda de Dios. Ahora, cuando menciona aquí para preparar el camino del Señor, la palabra preparar es getoimazo del griego, significa preparar. Se traduce con el verbo disponer del creyente, listo para toda buena obra, al separarse o alistarse para Dios de todo aquello que puede estorbar en su vida. Entonces, el profeta de hoy, la revelación de hoy que debemos estar teniendo es preparar. ¿Qué significa? Debemos estar trayendo una palabra para el pueblo de Dios para que se aliste, que el pueblo esté listo, esté preparado, que el pueblo se esté separando, viviendo en santidad para dedicar su vida a Dios de todo aquello que pueda contaminar su vida, porque el rey ya viene. Entonces debe de haber un mensajero, que vaya preparando el camino al Señor y enderezar sus sendas, Entonces es algo muy, muy importante. Ahora vamos a entender, este punto. Los apóstoles y profetas de la iglesia han sido comisionados con esta unción y responsabilidad. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. O sea que todo aquel que
tenga el sentido de revelación, el sentido, para tener una palabra revelada, debe de entender de que está puesto para poner fundamento en la iglesia, fundamento en los corazones, pero debe de entender que la principal piedra, o alineado a la piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. El fundamento temelios o temelión del griego es propiamente un adjetivo que denota la pertenencia a un fundamento relacionado con temí, que significa colocar. Nosotros colocamos, la gente de revelación coloca fundamento en el corazón. La gente que conoce la agenda de Dios pone el fundamento en las decisiones, en las acciones, que la iglesia ha de tomar. El fundamento de Dios significa entonces un fundamento puesto por Dios, sí, quizás a través de una revelación, a través de un rema, a la iglesia, y es algo muy importante, edificado sobre el fundamento, y esto es algo muy, muy importante. Entonces terminamos el tema con esta escritura en 1 Corintios capítulo 3 verso 11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces no vamos a poner nuestro propio fundamento personal. No podemos poner un fundamento religioso. No es mi idea, mi pensamiento, mi lógica, como yo lo entiendo. No, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y eso lo debemos de entender. Entonces es hoy el tiempo en el cual tiene que haber un corazón que reciba la palabra de revelación. Pero para que venga una palabra de revelación necesita conocer el Logos, necesita conocer la palabra escrita establecida por Dios, que es algo muy importante, porque si no vamos a estar atinándole. Vamos a estar de una manera quizás confundiendo lo que la palabra de Dios dice. No, necesitamos ser las personas, llenas del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos revela, es el Espíritu Santo que nos dice las cosas que nos han sido concedidas. Necesitamos ser la iglesia, el pueblo de Dios, como atalayas, que ven las cosas que están por venir y que conocen la agenda de Dios para este tiempo. ¿Por qué? Porque lo profético no ha terminado. Estamos en este tiempo de revelación, porque es el tiempo del Espíritu Santo, el cual quiere traer una revelación a su iglesia. Bueno, yo aquí termino el capítulo número 3. Esta es la segunda parte. Espero que le haya sido de gran bendición. Espero que le haya ayudado, le haya nutrido, le haya fortalecido y haya retado su corazón. Yo le animo a comparta esta segunda parte, suscríbase al canal. Vamos entrando la semana a tener nuestra cuarto capítulo y vamos a ir paso a paso y entendiendo los puntos de lo que es tan importante ser una atalaya en los muros, ser atalaya y posesionarnos en un lugar estratégico para poder revelar las cosas que están sucediendo y aquellas que van a suceder. Bueno, Dios me le bendiga. Háganos un comentario, y sigamos hacia adelante. Denle un like. Queremos nosotros establecer esta plataforma para nutrir y equipar a la iglesia del Señor Jesucristo. Bendiciones.